Bueno, buenos días. Hoy vamos a trabajar con el tema de qué es aprender y cuáles son las habilidades y las funciones que necesitamos para realizar un buen aprendizaje. Entonces vamos a compartir un poquito la pantalla, ¿sí? Vamos a ir acá, compartir pantalla y vamos a ir trabajando con este material que he preparado para ustedes. Hay distintas definiciones de aprender, ¿sí? Hemos, a lo largo de nuestro camino recorrido, escuchado y trabajado con distintas definiciones de aprender. Esto de ir reconociendo que es un proceso activo el aprendizaje, no somos sujetos pasivos cuando aprendemos, y en este aprendizaje siempre se va a dar la posibilidad de que aprende tanto el, el sujeto que enseña como el sujeto que aprende. ¿Mm? Ambos somos beneficiados hacia el que va dirigido la enseñanza y el aprendizaje y el que es de alguna manera proveedor del mismo. Entonces el proceso es un proceso activo en el que el individuo construye su propio conocimiento mediante la asimilación y la nueva información e interpretación que tiene en los esquemas cognitivos que va a ir integrando esto. Es una parte de la definición de aprendizaje de nuestro querido Piaget. También tenemos el aprendizaje visto desde Vygotsky, ¿sí? Eh, desde esta mirada sociocultural, donde él nos plantea que el aprendizaje es un proceso social y cultural y que se da mediante esa interacción social. De hecho, nosotros somos sujetos sociales, ¿m? Habitamos en una sociedad con normas, en una cultura con características determinadas, y esto nos forma desde el momento en que nos estamos gestando en nuestro vientre, ¿m? Y hace que cada acción tenga una reacción en función de los vínculos y los lugares donde nosotros estamos habitando, en donde nos vamos desarrollando. Y nosotros hemos tomado eh, esta definición de aprendizaje que tiene que ver con, y se me escapó, tiene que ver con que es un proceso que genera cambios duraderos, que ocurren en los individuos a nivel estructural y conductual, como resultado de las experiencias, permitiendo la adaptación al entorno. A ver, nosotros la gran maravilla que tiende realizar un aprendizaje es poder tomarlo después, retomarlo, y que ese aprendizaje nos sirva para dar respuesta a necesidades que tenemos. Esas necesidades van a surgir según el entorno donde estemos. No va a ser lo mismo si tengo que tomar un aprendizaje previo para resolver un problema en la escuela que para resolver un problema porque se me quedó el auto en la ruta, o para resolver un problema en una situación conflictiva familiar, o un problema si voy al supermercado y tengo que determinar si la plata que obtuve me alcanza o no me alcanza. Pero es muy importante saber que el aprendizaje me tiene que servir para la vida. Y la vida tiene un montón de aristas. La escolar, la familiar, la social, la cultural, muchísimas. Entonces es aquella posibilidad de resolver los problemas, me tiene que dar esa posibilidad el aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de aprendizajes, hablamos de las capacidades cognitivas. Bueno, las capacidades cognitivas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para estas capacidades cognitivas tenemos lo que llamamos los dispositivos básicos del aprendizaje. ¿Cuáles son esos dispositivos básicos del aprendizaje? Están tan incorporados a nuestra vida, a nuestra historia, a nuestro proceso en este trayecto de aprender, que por ahí no los miramos con la importancia que los tenemos que mirar los educadores. Y ustedes
se están preparando, ¿sí?, como profesionales de la educación. Así que es muy importante tener en cuenta qué miro cuando estoy con mis alumnos. ¿A dónde me dirijo? ¿Qué dispositivos básicos de aprendizaje estoy teniendo en cuenta? Los dispositivos básicos del aprendizaje son lenguaje, atención, memoria y percepción. Y vamos a ir un poquito recordando de qué se trata cada uno de ellos. Primero, ¿por qué decimos que son dispositivos básicos? Son básicos porque están en cualquier aprendizaje, ¿sí? Todos contamos con estos dispositivos básicos. Inclusive también ustedes me van a decir, estos dispositivos también los tienen otros seres vivos. Sí, estos dispositivos los compartimos con otros seres vivos. La comunicación, la atención, la memoria, las compartimos. Pero hay algo que hacen que cuando estos dispositivos básicos son solo del ser humano. ¿Qué hace que esto sea así? Bueno, cuando el dispositivo básico es una función ejecutiva, es solo del ser humano. Nosotros podemos compartir con animales algunas de estos dispositivos básicos. Por ejemplo, eh, cuando nuestro perro ladra o gime o mueve la cola porque tiene hambre, de alguna manera nos está comunicando que tiene hambre, nos está haciendo saber que tiene hambre. Pero esto es en función de una cuestión mediamente biológica, es una respuesta biológica a su necesidad de hambre, porque también lo tenemos nosotros y es compartida. Pero cuando pasa a ser una función ejecutiva, donde implica analizar, ejecutar, discernir, esto es propio del ser humano. Es propio del ser humano y ahí es importante que tengamos conciencia y radiquemos la diferencia, ¿sí? Bueno, a ver, nosotros somos un todo. Esto lo tenemos que tener presente. Los procesos que tenemos se van desarrollando a lo largo de la vida. Estos procesos de las funciones ejecutivas comienzan desde que nacemos. Abrimos los ojitos y ya estamos en contacto con este gran y maravilloso universo que nos abraza y que nos inunda y empiezan a desarrollarse las funciones ejecutivas para el aprendizaje. Hay un conjunto de habilidades básicas para esto que vamos a ir desarrollando y que van a hacer que nuestro paso por el sistema educativo, nuestra escolaridad, ayude a que estas funciones ejecutivas hagan a este todo que necesitamos de conexiones, no solo neuronales, sino también de conexiones sociales, amorosas, con la naturaleza. Para que estas capacidades cognitivas se vayan desarrollando, estas funciones ejecutivas que tenemos y que dijimos que son propias del ser humano, vamos a ir observando cuáles son. Y que nosotros, chicos, ustedes se van a dar cuenta que la estamos usando a la diaria. Lo que pasa que no las vamos discriminando. Entonces tenemos razonamiento, planificación, fijación de metas, toma de decisiones, iniciar y terminar tareas, jerarquizar, inhibir, flexibilizar. Miren, anticipar. Hay un montón, ¿sí?, de funciones ejecutivas. Memoria de trabajo. También dentro de las capacidades cognitivas que nosotros decimos que están las funciones ejecutivas, están las emociones. Porque las emociones, ustedes saben que vienen de nuestro maravilloso cerebro. Entonces, yo también tengo que tener presente
que la emoción tiene que ver con la cognición. No me debo olvidar de eso, porque es parte de este proceso. A ver, si hablamos de razonamiento, ¿cuándo razonamos? ¿Mm? ¿Cuándo estamos poniendo en práctica esta función ejecutiva? Esta función ejecutiva de razonamiento está relacionada con la información que vamos recibiendo, ¿sí? Y en cómo yo también explico eso que recibo y comprendo esto que recibo. Por lo tanto, la voy a ir desarrollando a lo largo de toda la vida y va a ir siendo flexible. Una de las condiciones en la función ejecutiva es la flexibilidad, es la capacidad que tenemos de ir adaptándonos a los procesos de cambio. A ver, hoy en día, todos quienes estamos en las distintas entidades donde trabajamos, educación, salud, las comunidades de los barrios, tenemos que ser flexibles a poder comprender al otro, comprender los cambios que se están dando, los grandes cambios en los procesos sociales, en la tecnología, porque si no tenemos esa capacidad de flexibilidad, nos vamos quedando y no vamos evolucionando y no vamos avanzando. Planificar es importantísimo desde los primeros años, colaborar en la planificación de las actividades con los niños, fijarnos metas, como familias también. Esto se aprende en todos lados, en los juegos. ¿Sí? La maravilla del juego es que aprendemos de una manera eh, donde nos conectamos con los demás, intervienen las emociones y disfrutamos con alegría. Ustedes saben que aprender con alegría permite que se fije mucho más fácil el conocimiento. Por eso la importancia de los vínculos de la alegría, de disfrutar, de decir, bueno, estoy con la seño jugando y con mis compañeros y aprendimos a planificar una actividad, aprendimos a respetar los tiempos, aprendimos a inhibir. Cuando jugamos, a ver, actividades de educación física, cuando los profes hacen el juego de la estatua, el juego del quemado, estos juegos de adentro y afuera, bueno, estamos ahí trabajando con funciones ejecutivas, la atención, la memoria, la discriminación, la orientación espacial, saber si estoy en la derecha, en la izquierda. Cuando un profe nos separa por grupos y nos dice, bueno, este equipo va a organizar tal parte de la actividad. Va a pensar en el tiempo que van a demorar, va a pensar en los jugadores que van a participar, va a pensar en la recompensa que va a obtener. Fíjense cómo nosotros en la escuela estamos haciendo esto permanentemente y en la casa también. ¿Cómo nos vamos a organizar en esta familia para que esta casa hoy quede limpia? Ordenada porque nos merecemos y queremos como familia vivir en una casa con estas características. Que se sienta rico perfume, que cada cosa esté en su sitio. ¿Y cómo nos vamos a recompensar después? ¿Cómo vamos a disfrutar de que hicimos esto? ¿Nos vamos a sentar en nuestra casa con una merienda que hicimos nosotros? Porque estas cosas también por ahí se pierden, porque estamos en esta vorágine del mundo actual que hace que todo sea tan rápido, que tenemos que limpiar la casa, que nos enojamos, que nos da rabia, que no queremos, que además hoy que es sábado, tenemos que poner estrés. Y sin embargo, puede ser un momento de alegría y de placer. Y estamos trabajando con funciones ejecutivas. Así que en todo lo tenemos que tener en cuenta, ¿m? Porque esto va a hacer que nuestro futuro sea diferente. Tomar decisiones, ¿m? Darnos cuenta qué decisión nos conviene más para discernir lo correcto para tal o cual situación.
A veces fíjense que un niño no decide qué color va a pintar un dibujo si la maestra no está con él, o si no tiene la aprobación, o si no tiene eh, la mirada positiva de sus compañeros. Bueno, acompañar este proceso para que pueda ser autónomo en la decisión, autonomía de trabajo. ¿Cuánto tenemos que mirar? Cuando yo preparo mi clase, ¿con qué funciones ejecutivas voy a trabajar? Preguntémonos cada uno de nosotros. Nos estamos preparando para eso. Así que también esto. También fijémonos si nuestros alumnos pueden iniciar y terminar las tareas. Y nosotros también. Vieron que hay chicos que tienen esta característica de que inician y van dejando espacios como en blanco y llegan al final y vos decís, ¿y todo esto qué pasó? Bueno, ¿qué está pasando? Preguntémonos, ¿qué le pasa a él? ¿Por qué dejó ese espacio en blanco? ¿Se distrajo? ¿No sabe cómo seguirlo? ¿No comprendió la consigna? ¿Cuántas cosas para tener en cuenta? ¿Sí? También a medida que vamos desarrollando las funciones ejecutivas, vamos a trabajar con diferentes y vamos a ver la capacidad de anticipar. Esto es muy importante para todos los que trabajan con ferias de la ciencia. Y fíjense que la ansiedad de los chiquitos van diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora? ¿Y si he hecho esto? ¿Y qué va a suceder? Bueno, después ya vamos desarrollando esta capacidad de anticipación. ¿Qué va a pasar? También descubrir qué va a pasar con mis actos y saber que cada acto tiene una consecuencia. Cada acción que yo realizo tiene una consecuencia. ¿Qué va a pasar si yo me enojo con mi compañerito y le grito y le falto el respeto? O le pego, o le pongo el pie. ¿Qué va a suceder? Poder anticiparme a qué va a suceder para poder revisar si esa es la acción que voy a tomar. Esto es muy importante. Así que fíjense ustedes cuánto para trabajar. Eh, nosotros, la flexibilidad cognitiva y cada una de estas funciones es muy importante trabajarlas con juegos. Y después descubrir qué función trabaja, ¿no? A ver, tenemos un juego que se llama el paso a la hoja. El paso a la hoja es convertir en grupo un dibujo inicial en otro dibujo totalmente distinto. No solo sirve para trabajar la flexibilidad cognitiva desde lo que es esto, la capacidad de aflojarme y de flexibilizarme a que se vayan modificando las cosas. No solo con el dibujo, sino que también a los docentes este tipo de actividad y a quienes trabajamos con grupos nos permite observar las dinámicas grupales, el respeto, la capacidad de comprender una consigna, de respetar los tiempos, porque cuando uno dice paso la hoja, hay que girar las hojas para la derecha o para la izquierda, según la indicación que le hayamos dado, y tienen que poder cumplir la consigna que fueron capaces de escuchar, que fueron capaces de retener y que fueron capaces de ejecutar. Entonces, va mucho más de la flexibilidad cognitiva de ver el dibujo modificado y no llorar, o no enojarse, o no abollar la hoja, o no insultar al compañero, sino de comprender que era parte de una actividad, de un juego, y que hoy tocaba que mi dibujo, como el de todos los que estábamos trabajando, fuera modificado. Se impide todo lo que trabajamos. Es maravilloso, es maravilloso cuando nos damos cuenta. Eh, también tenemos otro tipo de trabajos. Por ejemplo, cuando ustedes juegan al veo veo, mucho se da en los primeros grados.
a los chicos les encanta esto del veo veo, agregarle juego al veo veo, pero mientras al que le tocas estar dirigiendo el juego, tiene que estar haciendo otra actividad. A esto se le llama actividad, ejecución dual, para poder trabajar conjuntamente con esto lo que es la atención. Entonces, voy trabajando el veo veo, pero a la vez estoy haciendo nudos en una soga. ¿Mm? Fíjense cómo me permite esto para esto de poder ver que hago dos tareas simultáneamente, pero focalizo en una. Cómo soy capaz de dirigir el foco de mi atención. Eh, Esto de el trabajar en espejo, ¿no? Me toco una parte del cuerpo, ¿sí? Que el otro va diciendo que me toque, pero trabajo con lo que escucho y no con lo que veo. Entonces yo digo, me toco el ojo, y yo me toco la nariz, y el otro se tiene que tocar en función de lo que escuchó, no de lo que vio. Entonces, esto tiene que ver con lo que es la ejecución dual. ¿Mm? Es muy bonito trabajar con todo esto. Trabajar con juegos es hermoso. ¿Mm? Eh, Esto de la toma de decisiones, también hacer ejercicios donde vamos a decidir hacer cosas y las vamos a poner por escrito. Es muy significativo y lo tienen que hacer por grupo. Porque también trabajando en grupo aprendemos a inhibir, a respetar, a flexibilizar, a organizarnos, a escuchar. Son situaciones que tenemos que tenerlas en cuenta desde esto que es nuestro rol, ¿sí? Bueno, la atención entra dentro de los dispositivos básicos del aprendizaje. A ver, la atención es lo que yo le pido a mis estudiantes cuando estoy dando clase y cuando necesito que me escuchen. ¿Cuántos distractores nos encontramos hoy de la atención? ¿Cuántos? Impresionantes. Lápices con adornitos, eh, resortes, emoticones, bueno, gomas multicolores, saborizadas, con perfumes. Los chicos llevan a la escuela cosas fantásticas que obviamente, si tienen que elegir entre lo que les voy a enseñar y lo que tienen a disposición, y yo también estaría enloquecida con los brillitos del lápiz nuevo que me regalaron. A los que ya son más grandecitos, se les suma el celular. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros para poder eh, seducir a nuestros estudiantes en este desafío que tenemos hoy? ¿Sí? Entonces, a ver, atención, es la capacidad de concentrarnos en un estímulo. Y también me tengo que preguntar qué pasa con mi atención, ¿sí? Tomar ese estímulo y sacar otros de foco. Esta es la atención selectiva o ejecutiva que nosotros le pedimos a los chicos cuando damos clase, que nuestros directores nos piden a nosotros cuando hacemos un taller docente. Y también veamos esto, ¿qué nos pasa a nosotros cuando estamos en un taller? ¿Acaso no hacemos a veces lo mismo con nuestros alumnos? ¿Acaso no estamos dibujando en una hoja, pensando en que ya a la tarde voy a hacer otra cosa, mandando mensajes por el celular? Si tenemos la capacidad reflexiva y de observación, nosotros nos vamos a tener que, por sobre todas las cosas, hacer una automirada. Muchas veces lo que reclamamos en los alumnos lo replicamos exactamente igual en un taller. No respetamos al otro, superponemos lo que vamos a decir. Si tenemos que levantar la mano para hablar, no lo hacemos. Entonces, eh, veamos esto, porque también es importante mirarnos, ¿no? Cuando nos miramos nos damos cuenta y decimos, estoy haciendo lo mismo que reclamo que el otro no haga. Bueno, vivimos en el mismo mundo, tenemos los mismos mensajes sociales, tenemos los mismos
los mismos cambios sociales. Vamos a ver acá. Bien, saqué porque me parecía que no estaba grabando. Ahí estoy, ahí estoy compartiendo pantalla de vuelta, ¿sí? Porque en un momento me pareció que no se grababa. Bueno, ahora vamos. Nuestro desafío, sostener la memoria, cautivar a los chicos. Bueno, para todo esto, ¿cuál es mi ánimo para dar clase? ¿Cómo llego? ¿Cómo me organizo? Llego y digo buenos días, los que estamos en secundario, agarro el libro de tema, escribo el tema del día, tomo lista y empiezo a dar clase. La pregunta es, si yo estuviera sentada en el lugar de mis alumnos, ¿esa sería la manera de iniciar la clase que me gusta? ¿Eso me cautiva? Y desde ahí tenemos que empezar a revisar. Porque los chicos decimos, no, ellos están en otro mundo, están en el celular. Bueno, ¿qué hago yo para que salgan del celular? ¿Qué hago? Es desgastante, pero les aseguro que hay cosas para hacer. Muchas. Primero, hacer acuerdos, reflexionar, comprender. Y después saber que si hicimos un acuerdo se cumple. Porque no podemos dejar de observar que dentro de educar y dentro del proceso de aprender están los límites. Entonces, nuestros niños y nuestros jóvenes necesitan este encuadre de los límites. Y es más, los padres también, las familias también. Entonces, todo esto es un desafío inmenso al que hoy nos estamos eh, enfrentando. ¿Cómo hago para lograr la atención? ¿Cómo hago? Bueno, ¿cómo inicio mi clase? Esto es primordial. ¿Cómo la inicio? ¿Cómo me presento? ¿Mm? El efecto de primacía. Eh, porque saben algo, el cerebro, cuando nosotros damos clase, recuerda, lo primero que hicimos y lo último. Entonces, ¿cómo empecé? Si empecé con una broma, si empecé con un juego, si empecé con una frase, como yo quiera empezar. Eso se lo van a acordar. ¿Y cómo terminé? El impacto final que doy. ¿Sí? ¿Cuál es ese impacto final? ¿Qué les dejé? Miren qué bonito. Cuando yo llego a un cumpleaños o a una fiesta, soy recibida por el anfitrión. Y cuando me voy, ese anfitrión me da un souvenir para que me lleve. O me da un abrazo. O me da un cierre de esa fiesta de alguna manera. Pensemos en que cada una de nuestras clases es una fiesta. Bueno, ¿cómo recibo a mis alumnos a esta fiesta? ¿Cómo empezamos esta fiesta? ¿Cómo la desarrollamos? ¿Y cómo la concluimos? Para que cada uno se lleve de esta fiesta algo maravilloso. Y que en casa cuente lo que pasó. No sabe, hoy la seño nos enseñó esto, aprendimos esto. Que entre ellos cuenten. Y esto
es lo más maravilloso que nos puede pasar a nosotros y a ellos. Nosotros porque vamos a estar satisfechos y felices, y ellos también, y van a haber aprendido. ¿Mm? Entonces, esto pensémoslo. Bueno, fíjense la importancia de tener en cuenta también que no podemos estar 45 minutos dando una clase donde no paremos, porque hoy el funcionamiento cerebral de nuestros alumnos no lo permite. Piensen que estamos en una época de zapping, entonces tenemos que hacer eh, momentos en que tenemos que cortar, tenemos que ir viendo esto. Cada 15 minutos, cada 20, podemos hacer recreos cerebrales, donde se hagan algún tipo de juegos cortos para que los chicos desconecten el foco y después vuelvan al foco. ¿Mm? Y para nosotros también, esto es muy importante. Entonces, nuestro cerebro viene con una estructura antiquísima, donde los estímulos eran básicos, elementales. Imagínense todos los estímulos que tenemos hoy. La estructura de base es la misma. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, ¿qué son los recreos cerebrales? Ya tendremos algún otro encuentro para irlo profundizando, pero sobre todo, los recreos cerebrales son para salir de este estado de alerta permanente, de esta atención focalizada permanente, que hace que en un momento nos desconectemos. ¿Mm? ¿Para qué sirven? Sirven para motivar, para lograr captar la atención del otro. Por eso es importante que cuando hacemos los recreos cerebrales, no signifique paramos un ratito para jugar. Sí, vamos a jugar, pero lo que vamos a hacer está relacionado con lo que estamos trabajando. Así que esto es muy, muy importante tener en cuenta. Bueno, nosotros tenemos que tener presente que hay dos cuestiones para tener en cuenta. La importancia de la sensación y de la percepción en el aprendizaje, que esto tiene que ver con las noticias. Entonces, la sensación, ¿sí? Es la recepción de los estímulos. Todos en una clase recibimos a través de los sentidos los mismos estímulos. Nosotros le damos a nuestros alumnos eh, estímulos para todos iguales en general. ¿Mm? El juego es para todos igual. Si voy a mostrar una imagen, es para todos igual. Entonces, si voy a trabajar con perfumes, si la clase voy a implementar el tema de los aromas, todos vamos a recibir el estímulo del aroma. Si son estímulos que tienen que ver con el sonido, lo vamos a recibir todos. Entonces, fíjense ustedes que el estímulo que recibimos viene del exterior e ingresa por nuestros sentidos. Y ese estímulo a todos nos llega por igual, ¿sí? Ese estímulo tiene que ver con la sensación. Esa sensación que a todos nos llega por los sentidos va a ser procesada por el cerebro. El cerebro la va a codificar, le va a dar un sentido a esa sensación. La va a asociar con situaciones de nuestra vida. Entonces ahí hablamos de la percepción. Y ahí es importante, ¿sí?, que nosotros tengamos en cuenta que cada uno percibe en función de cómo fue su constitución social, emocional, relacional, en el lugar donde se desarrolló. Entonces, es muy bonito trabajar, por ejemplo, con la percepción de olores, conectarnos a veces con ensueños dirigidos, con olores, con sabores, y descubrir y escuchar, porque esto nos sirve para trabajar un montón de cosas en el aula, y escuchar a lo que dicen los chicos. Me conecté con el perfume de... Y se conectaron con perfumes maravillosos que tienen que ver con su historia.
Los otros días hacíamos un ejercicio que decía, ahí viene, sé que viene por su aroma, sé que viene porque su aroma me invade, va llegando, abre la puerta, se abre la puerta e ingresa ese aroma. Bueno, al terminar este ejercicio, era esto de que, bueno, ¿qué tipo de aroma era? ¿Con qué me conectaba ese aroma? ¿Con qué recuerdo? Si en ese recuerdo había una persona, ¿con qué persona? Salen cosas maravillosas, porque la percepción es distinta en cada uno, pero el estímulo es el igual para todos. Entonces, nosotros tenemos elementos para trabajar en el aula maravillosos. A partir de esto salieron textos, salieron dibujos, la conversación, compartimos si eran aromas de comida, bueno, qué comidas, cómo se hacían, cuál era la costumbre de esa familia en relación a las comidas. Fue espectacular. Es cuestión de empezar a tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, también en las percepciones son diferentes según las edades, porque son distintas las necesidades. Son diferentes también según en la cultura que estamos. ¿Qué veo? ¿Veo dos personas que se van a dar un beso? ¿O veo un personaje o una hada que va a bailar? Y si soy un niño, capaz que vea a la bailarina. Si soy un adolescente, veo primero las personas que se van a dar un beso. ¿Mm? Entonces, bueno, la sensación y la percepción tenemos que tener clara que son diferentes en cada persona y que a esto le ponemos lo que influye en nuestro contexto. ¿Cómo me imagino un médico? Un guardapolvo, con una estructura de presentación determinada, pero si ese mismo médico después lo veo de remera, tatuado, no, no lo puedo unir, porque el mensaje que yo tengo y con el que asocié la sensación es diferente. Según en cada comunidad donde vivamos va a ser diferente, ¿sí? A ver, eh, la percepción y la atención están relacionadas, ¿sí? La atención también es importante tenerla en cuenta siempre. Nosotros trabajamos con atención selectiva muchas veces, que es la que pedimos que, bueno, detecten se elige un estímulo, se elige lo que percibimos. Estamos en el aula, pero si apareció, se metió al aula un gorrión, nuestra atención va al gorrión y después volverás a la clase. Pero los estímulos hacen que nuestra atención vaya seleccionando qué quiere, qué necesita, qué desea. ¿Sí? Eh, Estar en el aquí y ahora, cuando nosotros le decimos al alumno, vuelva, ¿a dónde está? Estaba de viaje, se fue a Júpiter. Bueno, estar en el aquí y ahora es estar conectado con nuestros sentidos. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros estamos en el aquí y ahora también, como adultos? Pensemos en la importancia de la memoria. La importancia de la memoria. ¿Qué es la memoria? ¿Sí? Eh, bueno, la memoria tenemos que tener en cuenta esto. La memoria es la recreación de experiencias. Yo cada vez que recuerdo una experiencia la recreo, no la recuerdo tal cual. Ustedes fíjense que cuando van contando el mismo relato a través del tiempo, hay cosas que se olvidaron, hay cosas que capaz que le agregaron, hay matices que le pusieron. Entonces, la memoria recrea permanentemente. ¿Sí? Recrea. El, la memoria está compuesta por la codificación, el almacenamiento y la recuperación. La codificación, bueno,
nosotros reconstruimos, ¿sí? Y memorizamos, cuando quiero ir a la búsqueda de ese recuerdo, eh, reconstruyo en función de algo que vi. Entonces voy a buscar algo conocido, algo que ya viví, algo que ya percibí. Entonces, eh, siempre piensen que cuando yo quiero que mis alumnos recuerden y que se grabe en su memoria, tengo que apelar a los sentidos. Tengo que hacer que ese estímulo que doy, que esa sensación, se conecte con una percepción positiva para que sea más fácil recordarlo. Y para cuando se evoque desde ahí. Cuando le preguntamos hoy, los profes que estamos en el secundario, a los chicos que recuerdan de sus trayectorias, y en general recuerdan las cosas positivas, pero ojo que las que se encallan con lo negativo son muy fuertes y desestructurarlas es muy difícil. Almacenar. Almacenar, cuando yo guardo la información, lo relaciono con lo que lo conozco, lo conecto con lo que ya conozco y lo conecto con el impacto emocional. ¿Qué impacto emocional nosotros generamos en nuestros alumnos? ¿Qué se va a acordar de mi alumno? ¿Qué, qué aventuras viví con mis alumnos? ¿Y cuánto en esas aventuras generaron aprendizaje en ellos? ¿Sí? Yo para almacenar tengo que repetir. Tengo que repetir. Si no, después me olvido. Es como andar en bicicleta. ¿Cómo aprendí? Repitiendo. ¿Cómo aprendí los cambios del auto? Repitiendo, haciéndolo. Después de un tiempo, si dejé de manejar durante meses, cuando me vuelvo a sentar, me tengo que conectar, rememorar y aplicar. Bueno, la recuperación que hacemos, que traigo al presente, lo hago en función de lo que aprendí y de lo que repetí. Si yo quiero recuperar algo de muchos años, si aprendí un poema hace muchos años y lo aprendí y se instaló, lo voy a recuperar. Por eso es tan importante el ejercicio de la memoria. No es mala palabra memoria, la usamos todos los días. El no repetir de memoria sin resignificar es maravilloso. Yo tengo que poder traer el recuerdo en función de lo que necesito y comprenderlo. Y esa es la diferencia. Si yo no ejercito mi memoria, no voy a poder trabajar en ninguna situación donde tenga que estar recortando contenidos, estructuras sistemáticas. Las tengo que tener aprendidas. Se tiene que haber formado una red neuronal de aprendizaje. Y eso se da por repetición. Entonces, cuando nosotros a nuestros alumnos le damos que lean, que entiendan, que hagan un esquema, que hagan preguntas, los estamos ayudando a hacer una base para su aprendizaje. Cuando le tomamos un oral, y miren qué importante es, porque para un oral tiene que planificar, organizarse, manejar los tiempos, ejecutar una acción, pensar en los que los van a escuchar, quiénes son. Bueno, ¿qué parte del cerebro se encarga de la memoria? El hipocampo y la corteza temporal son como los más significativos, pero piensen que nuestro cerebro trabaja en equipo. Entonces, el hipocampo se relaciona con la memoria reciente, días, horas, segundos, lo más próximo. Y la corteza temporal con la memoria más remota, años, meses.
realmente tenemos que entender esto. Somos un todo. No, no. Nuestras partes del cerebro están todas relacionadas. Nosotros, a ver, tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué es tan importante pensar en qué función ejecutiva trabajamos con nuestros alumnos? Porque esto tiene, a ver, tiene una injerencia inmediata y a largo plazo. Miren, yo no formo para hoy. Es como poner una semilla. Un día esa semilla se va a transformar en una planta preciosa, en un árbol precioso. Bueno, nosotros cuando sembramos como un sembrador el aprendizaje, somos hacedores de un futuro. Así que, ¿qué sucede cuando desarrollan con éxito las funciones ejecutivas? En relación al éxito escolar, a la trayectoria de aprendizaje escolar, al éxito, a ver, va a poder recordar instrucciones, va a poder organizarlas, va a poder manejar impulsivamente sus sentimientos, va a frenar el impulso en el manejo de sus sentimientos, va a poder aceptar reglas, cambiarlas, adaptarse a esos cambios, proponer, debatir, va a poder hipotetizar, va a poder comparar. Bueno, ¿y para qué me va a servir todo esto? Va a poder manejar tareas a largo plazo. ¿Para qué me sirve que mi alumno salga con estas habilidades? Bueno, mi alumno, tu alumno, nuestros alumnos, nosotros, vamos a poder enfrentar los desafíos sociales. Miren qué maravilla. A ver, también nos va a permitir pensar en gozar de buena salud. ¿Para qué? Mire, si yo gozo de buena salud, primero, voy a comer mejor. Voy a saber qué comer. Voy a hacer ejercicios. Voy a manejar mi respiración. Voy a conectarme conmigo. Voy a descubrir qué me dice mi cuerpo. Voy a discriminar el riesgo del consumo de drogas, de la natalidad organizada y no de, de la natalidad que no sea responsable. Voy a poder descubrir la importancia del cuidado en mis relaciones sexuales, por todo lo que implica. Voy a tener también la importancia de saber lo que es que en este cuerpo habita una emoción que hace de mí la construcción de una persona, que somos un cuerpo, una emoción, un espíritu que anda por este mundo. Entonces, la salud también hace a la salud vincular, ¿eh? ¿Cómo me relaciono con los demás? Bueno, eh, hay factores que condicionan esto, y sí, tenemos una realidad social que condiciona. El lugar donde nacieron nuestros alumnos, las condiciones culturales, las condiciones sociales, qué tipo de trabajo tienen, qué alimentación ingieren. Todo esto pesa. Yo no vivo en una burbuja. Pero esa realidad, nosotros tenemos que saber que cuando llegan al aula, el aula se convierte en un escenario, donde en ese escenario todos somos actores. Fíjense en ese escenario la importancia que tiene un director. Bueno, cuando yo como docente cierro la puerta del aula, a veces voy a ser la que dirijo ese escenario y a veces voy a ser parte también de la obra que se está desarrollando. Soy director y actor. Soy conductor y actor de esa escena que es la clase, de ese cumpleaños, de esa fiesta que es la clase. ¿Cómo
¿Cómo hago para ir a una fiesta y estar aburrido? Imagínense, 30 personas en una fiesta aburrida y el anfitrión aburrido. ¿Cómo voy a aprender? ¿Con qué me fui? ¿Qué regalo me llevé? Entonces, estos son factores condicionantes. La asistencia médica que reciben nuestros alumnos, la estimulación que le dieron en la casa, las que recibieron en sus primeros años. Bueno, ¿qué hay que ver y qué hay que tener en cuenta en todo esto para ya ir cerrando? ¿Cuándo desarrollan mejor las funciones cognitivas los niños? Punto 1, cuando son amados. Punto 2, cuando son mirados, cuando son abrazados, cuando son escuchados. Entonces, la pregunta es, los adultos que estamos a cargo de los niños desde que nacen, desde que están en el vientre de mamá, los miramos, los escuchamos, jugamos, estimulamos, hablamos, cambiamos el tono de voz cuando conversamos, les contamos cuentos. Bueno, pensemos. Todo eso hace que estas funciones ejecutivas permitan un desarrollo cognitivo favorable. Y la otra es, nosotros también tenemos que ver que nosotros como docentes somos parte de este desarrollo importantísimo, porque los chicos hoy desde los 3 años están en el preescolar. Entonces nosotros como docentes escuchamos, miramos, abrazamos, contenemos, somos referentes de confianza, nuestra palabra es válida, orientamos, somos gánicos, vamos con ganas a la escuela, de encontrarnos con estos niños con un mundo distinto cada uno. Y yo me haría otra pregunta más. ¿Dónde nosotros como docentes canalizamos lo que receptamos en el aula? Los dolores del alma que vemos, las angustias, las falencias, ¿dónde lo podemos canalizar? Porque les aseguro que los espacios que tenemos no son suficientes. ¿Quién se ocupa de nosotros? ¿Quién se ocupa de nuestra salud psicoemocional? Esta es una pregunta que desde hace muchos años me la hago. En las situaciones en que trabajamos, en la vulnerabilidad de las historias con las que trabajamos, nos encontramos que a nuestros alumnos, además de trabajar con el espacio curricular determinado que tenemos que enseñarles las famosas ABD, habilidades de la vida diaria. Saludar cuando ingreso, saludar cuando me voy, bostezar y taparme la boca, no escupir en el suelo, lavarme los dientes, peinarme, sacarme una gorra, cuántas cosas. Manejar el cuchillo, el tenedor, no tirar las cáscaras de naranja en el suelo del patio del colegio. Controlar el esfínter. Esta y muchísimas más. Gestionar los impulsos, gestionar los sentimientos. Y así, mis queridos, los que me están escuchando y están trabajando en la docencia, sabrán que habrá una lista mucho más larga. Entonces, ojalá que los que somos formadores y trabajamos
pensando que se puede hacer de una clase una fiesta. Tengamos quien nos ayude a entender que bueno, que a veces los que organizamos la fiesta también estamos cansados, también nos cuesta comprender la realidad y somos parte de este mundo que cambia permanentemente. En definitiva, el aprendizaje es un maravilloso desafío diario y ser copartícipes de eso es tan maravilloso como desafiante. Mis amores, nos vamos a estar viendo en la próxima vez que nos encontremos y reflexionemos sobre estos temas, ¿sí? Así que ahora vamos a ir cerrando. Acá un poquito. A ver qué. Esto también es un desafío, ¿eh? Muy bien.